Hola a todos, ¿cómo están? Aquí quien está hablando es Mateus de MinyMath. Y en el vídeo de hoy voy básicamente a compartir un poco más de los requerimientos de MinyMath, anteriormente llamado SimSCAD, eh, cuando a respecto del formateo del modelo de bloques y la base de datos, ¿sí? Entonces aquí estoy a navegar por nuestra base de conocimiento. Intencionamos expandirla en términos de tener más materiales en español en el futuro. Estoy aquí usando mi mejor portuñol y les pido disculpas por eso, pero seguimos adelante. Entonces, básicamente, aquí tenemos toda la base de datos. Tenemos el tutorial principal, o sea, un paso a paso con relación a las partes básicas que se necesita: el formateo de datos, la formulación de valores económicos, la importación, la optimización de escenarios y también los datos en cuanto a outputs, ¿sí? Aquí en User Interface o la interfase de usuario tenemos un poco más de las abas que se tiene en MinyMath, por ejemplo, cosas así. Y básicamente un poco más del funcionamiento de estas restricciones, ¿sí? Aquí tenemos una certificación en línea, una certificación introductoria en nuestra tecnología. Emitimos esta certificación cuando se cumple estas etapas, principalmente el Final Assignment, que sería una demostración de que has comprendido los conceptos aquí enseñados. En su mayoría están relacionados al concepto más amplio del uso de la tecnología para la toma de decisiones, ¿sí? Aquí básicamente tenemos un poco más de ¿cómo se dice? En español no es pesquisa, es academic research. No me lembro. Investigación académica, ¿sí? Y modelos de datos, de ejemplo, de SimSCAD, que ahora es MinyMath. Tópicos, que son aquí básicamente trending topics, es básicamente cuestiones más usuales, dudas más comunes que no se calen aquí en este tipo de segmentación de contenido. Entonces son contenidos, vamos a decir, avulsos, que tienen relación o que no están directamente conectados a otras cosas anteriormente, o están conectados con múltiples conceptos simultáneamente. Entonces aquí básicamente son las dudas más comunes y vamos ampliando eso poco a poco sobre demanda, ¿sí? Entonces tenemos aquí también un help, algunas cuestiones más comunes en términos de problemas con licencias, etcétera. Y básicamente este video inicial tiene la intención de navegar un poco por el tutorial, explicar un poco más sobre los requerimientos del sistema. MinyMath necesitas 64 bits, es lo único requerimiento mandatorio. Posiblemente en términos de Windows, creo que Windows 7 está ya a se tornar desfasado, no sé, o Microsoft está parando el soporte de la versión. Entonces creo que Windows 8 sea lo más confiable para en términos de requerimientos. Y lo principal aquí es que cuanto más memoria, cuanto mayor la frecuencia de la memoria y cuanto mayor el clock del procesador, mejor será la performance de la corrida, de la optimización. Aquí básicamente MinyMath no se utiliza de múltiples procesadores, entonces lo punto de mayor interés aquí en términos de hardware es básicamente más memoria RAM, ¿sí? Entonces aquí tenemos un poco más de los pasos. Siempre conte con nosotros para ayudarlos. Tengan una duda, contacte soporte@minymath.com. Y básicamente aquí tenemos el download de MinyMath, ¿sí? Entonces paso sobre la instalación, que es muy intuitiva, pero si tienes alguna duda, empieza por esta página, ¿sí?
Entonces, empezar la práctica, que tenemos un poco más de una explicación de cómo se construir las árboles de decisión en términos de cómo se expandir o usar MineMath en todo su potencial, ¿sí? Integrar las áreas de la minería de la compañía y optimizar múltiples decisiones de modo que tengas una decisión, sea del aspecto económico, técnico o mismo socioambiental, para tomar una decisión de manera más envasada y más robusta, de modo a hacer cumplir con todos los requerimientos de los stakeholders, ¿sí? Entonces, siguiendo adelante sobre el formateo de datos, aquí tenemos una página que explica paso a paso la cuestión del formateo. Y básicamente aquí tengo un resumen, que es la necesidad de tener un modelo de bloques regular. Entonces necesita, por ejemplo, que a lo largo de la dirección X se tenga el mismo tamaño de bloque, ¿sí? Y a lo largo de la dirección Y también necesita tener un mismo tamaño de bloque. X y Y no necesitan tener el mismo tamaño, pero a lo largo de una determinada dirección necesitas tener una regularidad en términos de tamaño de bloques, ¿sí? Entonces no es posible trabajar con modelos de subblocks, ¿ok? Entonces básicamente aquí en este sentido, subblocks no son permitidos, ¿sí? Entonces, siguiendo adelante, básicamente tenemos, vamos a decir, la posibilidad o la necesidad de remover los bloques de aire. Básicamente esta operación en otros paquetes de minería que se hace utilizando un wireframe con la topografía, se remueve este bloque, se corta el modelo. Entonces esta operación necesitas hacer en uno de estos paquetes de minería, o de otra manera tener una información dentro del modelo que se diga, bueno, este bloque está arriba de la topografía o abajo. Entonces un valor binario sería suficiente para reconocer eso y remover con una herramienta solamente de manipulación de base de datos, ¿sí? Entonces necesita tener eso previamente removido estos bloques de aire, por lo que es la manera de MineMath a reconocer el contorno de la topografía, ¿sí? En términos de coordenadas, actualmente se necesita las coordenadas en índices, que básicamente es X, Y y Z. Y al mismo tiempo también necesitamos hacer una ordenación siguiendo tres niveles. Primero S, segundo S, tercer S. En Microsoft Excel sería, vamos a ver aquí, abrir un nuevo archivo. Imaginemos que esta sea mi base de datos. Voy a dar un zoom aquí, ¿sí? Entonces imaginemos que tengo aquí una verdad y X y Y y Z, etcétera, etcétera. Entonces tengo otras informaciones y básicamente vamos a ver, no, vamos a ver eso, ok. Entonces básicamente ok, entonces lo que harías sería un formateo, un custom sort, o ok, yo tengo que seleccionar eso, custom sort aquí en Excel. Entonces en cualquier paquete de minería sería algo similar, adicionar otros niveles. Entonces primero se evalúa las coordenadas Y y X, después Y y Y después Y, Z, y se ordena del número menor al número mayor.
Entonces tiene una cosa así probablemente. Entonces, esto es el punto que comentabas aquí en términos de formateo del modelo de bloques. En términos de campos que son necesarios o mandatorios dentro del modelo de bloques, básicamente, no sé si está a comentar aquí. Índices, densidades, actualmente son necesarias se imputar las densidades bloco a bloco, ¿sí? La ley, los grades, puede ser tener una ley para un material, para 2, 3, 4, 5, para contaminantes, no importa cuántas leyes son necesarias, pero necesitas al menos una. ¿Sí? En términos de valores económicos, también necesita de un valor, una columna que se tiene un valor para el proceso, caso este bloque sea enviado al proceso, y un valor caso este bloque sea enviado al escombro. ¿Sí? Entonces esta es una necesidad. Puedes tener múltiples procesos, puedes tener múltiples escombros, múltiples waste dumps, pero necesitas pelo menos un de cada. ¿Sí? Una otra cosa importante es que, por ejemplo, mismo que tengas solamente una planta de procesamiento, es posible que críes múltiples columnas de valores económicos para la misma planta, considerando, por ejemplo, formulaciones económicas diferentes, considerando diferentes precios de venta de la commodity, ¿sí? Considerando diferentes costos. Por ejemplo, sé que voy a tener una expansión de capacidad productiva en la planta, y por consecuencia, por la mayor escala, voy a tener una reducción de costos de proceso, ¿sí? Por una producción en mayor escala. Entonces, si ya sé eso, que eso va a ocurrir en algún momento, la sugerencia es que críe estas formulaciones económicas de manera anticipada durante el formateo de datos, y adelante básicamente solamente vas a necesitar entrar en la interfaz, y dentro aquí de producción, destinos, básicamente solo necesitas seleccionar la función que has creado, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, estoy considerando un precio de venta de cobre con una reducción de 20%, ¿sí? 80% del valor original. Aquí tengo la formulación, por ejemplo, del precio natural de venta del cobre, o mi expectativa para el próximo año, por ejemplo. Entonces puedo considerar a lo largo de la vida del proyecto, por ejemplo, que tengo aquí proceso 1, proceso 2, pero la verdad proceso 1 y 2 representan la misma planta, ¿sí? Pero aquí básicamente proceso 1 es la planta cuando se tiene esta reducción de 20% en el precio de venta, que es válida durante el primer y segundo año. Y alternativamente, o de manera opuesta, a partir del tercer año estoy regresando. También tengo un aumento de la capacidad productiva, pero podría ser la misma capacidad. Pero aquí estoy asociando al proceso 2 una otra función, ¿sí? Mira que las recuperaciones son las mismas, pero aquí tengo una otra premisa económica en ese sentido. Entonces, este es una cosa que puedes hacer, y basta que críes cuántas columnas de valores económicos necesitas, ¿sí? Entonces sería básicamente EV1, EV2, etcétera, etcétera. Podrías también hacer lo mismo para el waste dump, ¿sí? Entonces, aquí, cuanto a esta formulación económica, un punto importante, precisa tener una de cada, ¿sí? Y mismo que sabas, por ejemplo, que este bloque tiene 0 en términos de ley, y sabes que es un bloque de escombro, todavía de esta manera necesitas considerar, por ejemplo, que este bloque tiene una función como si fuese mineral. Entonces básicamente es hacer la formulación. Bueno, imaginemos la siguiente situación. Este bloque tiene una ley de 0
Entonces yo sé que es un bloque de escombro, pero necesito hacer un cálculo considerando y si este bloque, si él fuese un mineral, y cuál sería su costo caso fuese procesado. Entonces aquí este bloque en la planta tendría la siguiente situación. Sería una función básicamente como si fuese mineral. ¿Sí? Y entonces yo tendrías, por ejemplo, la formulación original sería una receta menos lo costo de proceso, menos lo costo de mina, de manera bastante simplista aquí, y es eso. Entonces tengo la receta y los costos de proceso y de mina, ¿sí? Y costos de administración y G y A. Pero de manera general es eso. Pero esta receta es basada en recuperación y también esta recuperación tiene una relación con la ley. Pero la ley es cero, entonces ese valor también va a ser cero, ¿sí? Entonces solamente tengo costos de procesar este bloque que yo sé como un ingeniero que es un bloque de escombro. Pero la consecuencia aquí cuando asumo la posibilidad de este bloque ser procesado es que este valor final aquí va a ser un valor negativo, digamos menos $100,000, ¿sí? Al paso que, por ejemplo, si descarto este material, si envío al waste, básicamente aquí tengo una función asumiendo que es waste, ¿sí? O escombro, ¿sí? Ok, entonces básicamente esta formulación aquí, yo también no tengo un costo de proceso, no tengo una receta, no tengo un costo de proceso, entonces solamente tengo un costo de mina, costo de minado. Entonces automáticamente ese valor también va a ser negativo, pero va a ser, vamos a decir, $10,000, ¿sí? Para este bloque. Entonces, basado primariamente en esta diferencia, es que MoneyMath hará la decisión de, bueno, ¿debo procesar este bloque o debo descartar? ¿Sí? Entonces, esta diferencia de valoración va a ser uno de los criterios para decidir el destino óptimo, ¿sí? Otras cosas entran aquí en términos de importancia para decidir. Bueno, aquí tengo una decisión clara que este caso es más, es un caso menos, ¿cómo puedo decir? Tengo un menor costo. Entonces, en términos de maximización de NPV, que es el goal, objetivo primario de MoneyMath, maximizar el NPV a largo plazo, crear valor sostenible. Entonces, para este objetivo, vamos a decir aquí, goal. Para este objetivo, no sé si queda claro aquí mi letra, mi grafía. Este es objetivo y básicamente, bueno, aquí tengo la evaluación del valor económico de los bloques. Entonces, yo sé que para cumplir con ese goal, con este objetivo, este sería el mejor destino, ¿sí? Pero también tiene que tomar en cuenta que es una optimización global y que otras decisiones se están evaluando simultáneamente. No es un paso evaluado, se evalúa aquí y después otra cosa. Todo es evaluado simultáneamente. Entonces, por ejemplo, tengo la posibilidad de tener límites de producción. ¿Sí? Tengo la posibilidad de tener una mezcla. Entonces todo eso y por ejemplo puedo tener restricciones. Aquí sería average en la interfaz del usuario, ¿sí? Puedo tener la influencia, por ejemplo, de parámetros de soma.
en la interfase sum. Aquí, por ejemplo, podría ser horas de equipo, podría ser consumo de agua, podría ser consumo de energía, podría ser horas en la molienda, ¿sí? Entonces podría ser cualquier cosa, cualquier parámetro que se some y se diga, bueno, esta suma no es posible de se cumplir en determinado destino, sea una planta o un escombro, etc. Podría ser la tonelaje de un tipo litológico, roca A, por ejemplo. Entonces, todo esto, estas otras posibilidades son llevadas en cuenta y pueden definir que, por ejemplo, no se basa a imaginemos, decidir solamente pensando en una comparación de valor y valor. ¿Okay? Se tiene todo eso. Por ejemplo, un caso, un ejemplo aquí. Tengo aquí un valor, imaginemos que tengo un bloque, que se tiene una ley determinada. El valor para el proceso es un valor positivo, digamos 100.000. ¿Okay? En términos de waste, básicamente tengo aquí un valor negativo, menos 10.000. Sí. Pero si por ejemplo esta ley, en términos de ley de mineral, tengo 0.3, no tengo la necesidad, por ejemplo, no tengo una mezcla, tengo solamente factores productivos, ¿sí? Y básicamente, comparando los valores, este destino sería el destino más atractivo. Pero si, por ejemplo, si tengo en el mismo periodo bloques mejores que que me proporcionan una mejor ley, un mejor valor, básicamente estos otros bloques van a ser priorizados hasta llegue en el límite de producción, ¿sí? Entonces, la capacidad productiva va a influenciar esta decisión de escoger este o este. Otra cosa que se influencia es la cuestión del valor promedio de la ley. Por ejemplo, imaginemos que para la planta necesito un límite mínimo de una ley de material mineral, ¿sí? Y si ese bloque, por ejemplo, aquí es un límite mínimo promedio, ¿sí? Entonces, mismo que este bloque pueda ser combinado con bloques más ricos, si tengo bloques más ricos que ese que podrían ser procesados, ellos son más atractivos para elevar el valor promedio si necesario, ¿sí? Entonces son decisiones que hacen parte. Por ejemplo, imaginemos que aquí este bloque es un bloque muy rico en términos de mineral, ¿sí? Tengo 0.8 de alguna cosa cualquier, pero tengo también, o vamos a imaginar una cosa un poco más factible. Imaginemos que tengo aquí 0.55 y al mismo tiempo tengo un elevado contaminante, una ley contaminante de 0.30, pero en términos de mezcla no puedo pasar de 0.1 de contaminante, y este bloque aquí, esta variable de contaminante pasa a ser un gargalo para que este bloque, mismo siendo positivo en el proceso, se alimente la planta, a depender de qué está ocurriendo en términos de otros bloques procesados en el mismo periodo. Entonces son cuestiones que se interfieren en esta decisión. No es solamente comparar valor con valor, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, horas de molienda. Entonces puede ser que este bloque es de una roca muy dura y demanda muchas horas en la molienda para disminuir este bloque. Entonces básicamente puede ser posible que bloques que demanden menos horas
sean preferidos en ese sentido porque no generan un gargalo. Entonces imaginemos que este bloque sozinho se demande 100 horas y tiene un valor de 100.000, ¿sí? Pero entre este bloque que tiene 100.000 de valor y un otro bloque en que tengo aquí una otra ley y un valor para el proceso igual, por ejemplo, a 70.000, y tengo un otro bloque al mismo tiempo que se tiene una otra ley, un valor para el proceso de, digamos, 50.000. Entonces, en términos de valor económico, cada uno de esos bloques sozinho es peor que este, porque este tiene un mejor valor, pero este demanda 100 horas para ser cominuido en la molienda. Okay. Y básicamente este demanda 50 horas y este demanda, vamos a decir, 20 horas. Entonces, en términos de bottleneck, de gargalo, no sé si esa es la palabra correcta en español, pero en términos de gargalo de horas disponibles en el molino, aquí se cumple con una restricción, por ejemplo. Entonces básicamente tengo o gasto 100 horas de un límite de, vamos a decir, digamos que el límite impuesto sea 100, o sea, este bloque consume todo el límite, en cuanto esos dos fican abajo, y en términos de valor económico tiene una suma mayor. Entonces ese conjunto de bloques es más atractivo del punto de vista de las otras restricciones en términos de horas de molienda, ¿sí? Entonces son cosas que interfieren en ese tipo de decisión, ¿sí? Capacidad de producción, mezcla, si tiene más destinos, lo que vas también relacionar con la capacidad productiva, tiene un destino, 2, 3, 4 procesos, y básicamente no necesariamente vas a enviar un bloque para el mejor proceso, el proceso en que se tiene el mayor valor, vas a evaluar todo eso en conjunto. Entonces es muy importante tener todo eso en cuenta para que se pueda entender cómo esta optimización es hecha, ¿sí? Un otro punto importante es que idealmente no se debe utilizar el concepto de ley. Voy a apagar aquí, ley, perdóname, vamos a ver, okay. Ley de corte, okay. Idealmente no necesitas usar en Minimath, ¿sí? Básicamente porque este tipo de decisión global ya se va a considerar la optimalidad con el objetivo de maximizar valor a largo plazo, ¿sí? Entonces, básicamente no necesitas arbitrar un valor, calcular un valor basado en una premisa de un tiempo fijo o de una previa optimización de PIT, que es una optimización considerando la premisa de un depósito minado en un instante, ¿sí? Entonces, básicamente esta optimización no solo considera todas las restricciones aquí, como también considera la importancia del discount rate o de la tasa de descuento como parte de la optimización, ¿sí? Otros softwares tienen el discount rate como parte de la interfaz, pero solo están aplicando el discount rate en una parte del proceso, no con una visión global, ¿sí? Y aquí básicamente la importancia de no se utilizar eso es que, considerando esta optimización global, vas a tener una ley de corte optimizada. Entonces las leyes que no sé si es así que escriben en español, el plural, pero las leyes de una variable ya van a ser consideradas óptimas, porque ya están considerando todo eso de una manera única, ¿sí? Entonces, es eso que me gustaría compartir hoy en términos de formateo básico, un poco de dicas. Aquí tengo una otra dica que es
convenciones de software. Aquí básicamente en Minimath, en términos de creación de índices o de la manera como se reconoce los índices, básicamente aquí Minimath considera que la coordenada z o iz básicamente se empieza a contar de abajo arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, etc. Otros softwares pueden tener una convención diferente. Entonces yo sé que para usuarios de MindSight, MSSO, ahora llamado MPSO, básicamente cuando se cría usando la funcionalidad de convertir coordenadas a índices, se cría un IZ de esa manera, de arriba a abajo. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces básicamente si prosigues a Minimath de esta manera, Minimath vas a reconocer su modelo como un modelo invertido, ¿sí? Sería básicamente eso aquí. Entonces lo ideal es que haga una conversión de esta información utilizando una formulación como esta, donde se tiene una nueva coordenada iz es igual a la coordenada máxima de iz que se tenía antes, más 1 y subtrae la coordenada actual, ¿sí? Esta formulación se tiene, déjame ver, aquí tiene esta dica y tenemos esta información aquí para que puedan evitar ese tipo no puedo decir que es un error, pero es un comportamiento que no les gustaría, ¿sí? Entonces es una dica para usuarios MindSight. No sé si para todos softwares, todos paquetes de minería se encaran de la misma manera, pero es un punto de observancia en ese sentido, ¿sí? Aquí tengo un poco más de un formateo opcional, que sería una definición de ángulos de talud bloco a bloco, una recuperación bloco a bloco. Entonces, por ejemplo, cuanto al ángulo de talud general, aquí estamos hablando del ángulo general o OSA, Overall Slope Angle. Básicamente podemos hacer esta variación basado en el tipo de roca, el litotipo, el tipo litológico, y decir, bueno, este bloque aquí tiene la litología A, entonces necesito tener un valor de 45. Este bloque aquí tiene una litología B, que necesito tener es una roca menos competente y necesito o más competente y puedo tener un ángulo de talud de 55. Entonces este tipo de formulación puedes hacer basado en esta funcionalidad de slopes definidos bloque a bloque. Podrías también utilizando otras herramientas de selección tridimensional, podrías decidir, bueno, voy a dividir mi proyecto en sectores. Tengo sector 1, 2, 3, 4 y básicamente cada uno de ellos tiene una cierta competencia geotécnica y básicamente voy a utilizar diferentes ángulos de talud, ¿sí? General. Entonces son posibilidades que se tiene. La recuperación básicamente es una información que también se puede variar bloque a bloque. Y lo importante aquí cuanto al slope es que no en la metodología que usamos utilizando superficies, una optimización guiada por superficies, no se tiene error geotécnico como se tiene en el método de la precedencia de bloques, ¿sí? Entonces tirar provecho de eso vas a crear no solamente una precisión en todo proyecto, como también una cosa que en la precedencia de bloques es que en la zona de transición se tiene un error aún mayor. Entonces aquí vas a eliminar todo este tipo de error y vas a tener también una condición de mayor seguridad en ese sentido.
son las cosas que me gustaría compartir en términos de contenidos introductorios sobre la herramienta, pero todo esto espero yo esté disponible en esta sección aquí del tutorial, ¿sí? Y formateo de valores económicos. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de cálculos, cómo se hacen los cálculos. Tiene una tabla, una planilla para que se pueda hacer un ejercicio de ejemplo, etcétera, cómo se importar los datos, etcétera, etcétera. Y esos son los puntos que me gustaría compartir hoy, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la atención y un gusto saludarte.